luxación acromioclavicular. También se reduce satisfactoriamente con un cabestrillo encajado en que el hombro esté más alto que el otro hombro. Ahí van a ver que se reduce la articulación. Y si bajamos, ya baja en conjunto. Es un tanto incómodo, pero indudablemente es suficiente como para solucionar sin tener mucho gasto. Hay gente en Bolivia y en el mundo que no dispone de economía suficiente, muy modesta y humilde, ven que no pueden y se retiran y se quedan así. Entonces, si llega a nuestras manos alguna patología, traten de ver a como dé lugar solución, de una u otra manera. Y si es posible, regalen su tiempo, que es un acto humanitario y, por supuesto, existe Dios y van a ser recompensados grandemente. Pero no dejen que se vaya, porque se va a ir y se va a quedar así. Y también eso produce insatisfacción personal. Entonces, cuando vean, no dejen escapar y díganle que hay solución, aunque no tenga dinero. Y vean la manera. El buen médico soluciona la misma patología de 5 maneras distintas. Al que tiene plata se le pondrá una placa de oro, al que si tiene menos se pondrá un clavo, se puede hacer una ligadura, se puede hacer muchas cosas y se puede hacer finalmente una reducción incruenta y con su rehabilitación y seguimiento van a tener éxito. Bueno, nos vamos a la luxación de hombro. Preguntas de examen de la luxación de hombro o glenohumeral. La más común, 95% aproximadamente, tenemos la luxación anterior, que a su vez tiene otras clasificaciones, infracoracoidea, intracoracoidea, luxación anterior, punto. Etiología, es la maniobra del manejo del látigo, abducción y rotación externa, ahí se luxa. Que también puede ser en waterpolo, o sea, el fútbol de agua, al lanzar el balón, ahí se sale. Entonces, el látigo, el balón al lanzar y los arqueros al volar, se vio que cuando hay un balón con mucha fuerza, lo saca el brazo hacia la parte anterior. Es lo más clásico. ¿Qué se debería hacer para la reducción de una luxación mayor, importante, glenohumeral? Es anestesia general. Que produzca esa anestesia general 2 cosas: analgesia, que no le duela, y relajación. ¿Por qué la relajación? Porque va a entrar fácilmente sin dañar otras estructuras de la articulación, ya sea la cápsula, ligamentos, etcétera, se van a dañar menos si está bien relajado el paciente, aunque unos 30 segundos se le pide al anestesiólogo que nos los profundice o relaje, él actuará con sus relajantes y nosotros podemos reducir y verificar que está en su lugar. Una pregunta de examen probable, les dije, ¿cómo aseguramos que una luxación de hombro reducida no se luxe nuevamente cuando esté despertando el paciente? Les había dicho que una vez que reduzco, agarro el codo y hago una circunducción al un lado y al otro lado en espera de que se armonice todo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Un 30% aproximadamente de los pacientes les dan anestesia general y el hombro se reduce. Muchos lo dejan, no, ya está en su lugar, todo, se salen, va a su cama el paciente, empieza a despertar y otra vez se luxa. ¿Qué ha pasado? Hay un tendón interpuesto. Se relaja y aparentemente entra en su lugar. Despierta, vuelve el tono muscular tendinoso y se vuelve a salir. Entonces, ¿cómo evitamos que se reluxe una luxación glenohumeral? ¿Cómo aseguramos para que no se luxe? Haciendo maniobras de circunducción. Les había dicho bailar mayonesa para
que aseguremos y nunca más he tenido ese problema. Sin embargo, he tenido unas 6 oportunidades donde se ha vuelto a luxar y despertando al paciente. Muy bien, entonces 3 maniobras para poder reducir la luxación glenohumeral. Muchas veces, como en este tiempo de la pandemia, los anestesiólogos no se animan, no quieren dar porque hay un contacto con las flemas, con la orofaringe y no sabemos qué vamos a hacer. Entonces tenemos que aprender a manejarnos. Se puede dar un poco de diazepam con todos los cuidados del caso, que es de 10 miligramos, diluido con 9 de agua, un cc, y vamos poco a poco viendo a lo que se correspondería. Muchas veces con 0,3 pacientes ancianos, flaquitos, con 3 miligramos están roncando y podemos actuar. La primera maniobra era la de coger, abducción y rotación externa. Todo lo que reproducimos, lo que de la manera en que se ha usado. Y vamos a ver qué ingresa. Esa es una maniobra. Actualizar, dice acá, por favor, queda sin tiempo. Sí. Esa es una maniobra. Segunda, la de la sábana, que está aceptable. Y una tercera que he tenido éxito en unos 5 pacientes, que es una técnica peruana. Simplemente anteponer el brazo, continuar hacia la parte posterior y pareciese que hace palanca con el acromión e ingresa. ¿Qué he hecho esas 5 veces? He utilizado como última alternativa. La de coger no ha funcionado, la de la sábana no ha funcionado y como última alternativa he logrado exitosamente con esto. Probablemente ya ustedes lo hagan mucho más frecuente y que no sea la última alternativa la técnica peruana, sino que sea primera alternativa para que reduzcan. La que está proscrita y siguen, no sé por qué, porque es muy fácil probablemente el nombre de acordarse, la maniobra de Hipócrates, proscrita, no se utiliza. Lastimosamente he fracturado un húmero y lastimosamente he fracturado arcos costales en otro paciente que me engañó porque me dijo que se luxó hace una semana y había sido hace 8 meses. Entonces, muchas mentiras hay en los pacientes que tenemos que tener la sutileza de poder detectar y hacer un diagnóstico categórico. La otra luxación, o sea, existe una luxación anterior, la posterior. La posterior se va a producir. Pregunta de examen. Etiología de la luxación posterior de hombro. La respuesta, en los electrocutados y en los que sufren crisis convulsivas. ¿Cómo ocurre esto? Resulta que tenemos un poderoso músculo dorsal ancho que es rotador interno. Rotador interno, lo opuesto de la luxación anterior, que es rotación externa. Ocurre que si uno recibe una descarga eléctrica, este músculo se contrae tan potente que lo saca a la parte posterior del hombro y es innotorio. Entonces, muchas veces en la anamnesis, si nos dice que ha tenido crisis convulsivas o es epiléptico, y si nos dice que es electricista y ha recibido una descarga eléctrica y le duele el hombro, va a hacer la luxación posterior. ¿Qué de especial? Se saca una radiografía en vuelo de pájaro, el chasis en la parte superior o inferior, y el disparo se hace de rayos X, y simplemente es sencillo. Acá está la glena, ahí debería estar la cabeza. Si es luxación anterior, se ha venido acá. Pero si ha venido una crisis convulsiva, se va a la parte posterior y se ve vacía la glena. Entonces hacemos las maniobras y es fácilmente reducible. Lo que no es fácil es el diagnóstico. Por último, la luxación inferior de hombro es aquel que se arroja a la piscina sin agua y se encaja esto, no hay mayor problema. Vayámonos a la fractura de cabeza de húmero, multifragmentaria, generalmente en mujeres. Ya les había dicho por qué en mujeres mayores, es porque ya han fallecido muchos varones. Entonces existen muchas mujeres mayores, viudas, etcétera, que a más de tener una hipotrofia muscular, tienen la enfermedad de la mujer mayor, que es la
osteoporosis. Entonces, no tenemos cómo anclar fácilmente los tornillos y no todo lo que se dice que con una placa finísima como es la filo va a sujetarse todo. No se puede. He visto que se arma todo y se desarma. Pero nuevamente recurro hacia los pacientes indigentes o con poca economía. Se puede hacer un cabestrillo encajado. ¿En qué consiste esto? En que el hombro está más alto que el hombro sano y puede realizar ciertos movimientos donde existe contacto y presión en el foco fracturario y existe una buena consolidación y función. Entonces, no siempre lo quirúrgico va a ser lo mejor. Muchas veces tenemos que solucionar esto y no sé si a ustedes o al anterior curso les dije, el mejor médico es el que soluciona una misma patología de 5 maneras distintas. Puede ser con placa, puede ser con clavo, puede ser haciendo una ligamentopexia, puede hacerse un cabestrillo, imagínense, o algún otro tipo de inmovilización, o el 8 en guarisma, donde vamos a tener ciertas soluciones. Entonces, la próxima clase les voy a hacer que se dé un tema de luxación de cadera del niño, que es muy importante que ustedes conozcan para poder hacer en su ejercicio ya de la medicina general, saber los 10 pasos o una triada, las 3 principales cosas que se debe saber de una luxación de cadera y que todo médico debería saber. El próximo miércoles estaremos. Nuestro examen final es el 25 y seguramente lo vamos a hacer en los horarios de 4 a 5 y de 5 a 6 en sus respectivos horarios, pero como no me corresponde ese día, voy a comunicarme con su presidente para ver en qué horario lo hacemos para no perjudicar ni haya cruce o choque de horarios. Muy bien, gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. ¿Será que me han oído, no? Sí, doctor. Lo escuchamos.